estamos. Estamos al aire. Bueno es el Señor. Un saludo muy especial para los que están en los medios. Nosotros aquí nos estamos gozando. Estamos alabando al Señor, dándole honra, gloria y gracia y alabanza y honor, porque solo Él es digno de toda exaltación. Sonríele a su hermano, está muy serio. Jesús es bueno. ¿Cuántos sintieron la presencia? La presencia maravillosa. Jesús nos hizo libres, ¿verdad, mis hermanos? Y para siempre su misericordia para los que le aman. ¿Quiénes le aman a Jesús? Amén. Los que guardan los mandamientos y los hacen. La Biblia enseña que el que haga esto vivirá. Y Jesús manda que hagamos eso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hoy tenemos una predicación muy bonita. Las predicaciones que Dios les da a este humilde servidor son por el Espíritu, y hablo lo que Él me pone para hablar. Porque seguro en su palabra Él va a edificarte, Él va a enseñarte. La palabra es para redarguir. ¿Para qué? Para edificar, para renovar, para que podamos entender qué es la voluntad del Señor. Dios es bueno. Sonríele nuevamente a su hermano y dígale: Dios es bueno. Dios es bueno. Cada día que pasa es un día menos en la cuenta regresiva. Jesús está viniendo. Mantengan sus vestiduras limpias, sin arrugas y sin manchas. Jesús está viniendo, se lo digo yo. Mire cómo está el panorama profético, pero no vamos a ahondar en eso. Nos interesa enseñar la palabra y que el pueblo de Dios esté preparado. Porque Yahshua, el Señor viene. Servidor o juez, ¿qué tú eres? La semana pasada tuvimos una hermosa predicación y nos gozamos. El Espíritu Santo nos habló. ¿A cuántos le habló el Espíritu Santo la semana pasada? Amén. Por ahí levanta la mano, por allá levanta la mano. A muchos, y en los medios también. Casi 4,000 y pico personas vieron la predicación. Gloria a Dios. Algo está haciendo el Señor. Amén. Toda la honra y la gloria sea para Él. Yo quiero que conozcan a Jesús. A mí no, yo no soy nada, un saco lleno de huesos. Y a usted tampoco. Si usted va a predicar, que conozcan a Jesús, testifique a Jesús, porque el tiempo se acaba y Jesús está viniendo. Hay muchos que tienen la cabeza dura y no les entra por ningún lado. La iglesia se sustenta en esto, en que Él hizo una promesa y en que Él venía a buscar su iglesia. A ver, levántenme la mano los que se van a las bodas del Cordero. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria es el Señor. Vamos a empezar ahora sí. Salúdele ahí al que está a su lado, a usted que está en los medios, que me está mirando. Sonríe y dile: Cristo Jesús te ama. La palabra de Dios dice esto muy lindo, muy hermoso. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Miren, de tarea les voy a poner, léense el Salmo 119. Ahí está todo. Ese salmo es el más largo. Y ahí habla solamente de la ley, de los mandamientos, del amor al Padre. ¿Qué va a pasar con el que los haga? Escuche, Dios va a pelear por ti. Él será tu socorro, Él será tu proveedor. Es el más largo, pero es el más hermoso, porque es la voluntad del Padre la que usted va a leer. Y lo que tenemos que aprender nosotros es hacer la voluntad del Padre. Pregunto: ¿será que todavía juzgamos? Para que usted deje de juzgar, usted tiene que aprender a ser espiritual. Y venimos a la iglesia a ser espirituales, a dejar de ser carnales. Si usted está en el modo carne, va a tener problemas. Tenemos que aprender a ser espirituales. Los espirituales no andan juzgando nada. Los espirituales aprenden a observar y miran la naturaleza de las personas y saben que están en su propia naturaleza y tienen compasión, misericordia, y solamente oran por esas personas para que el Señor les abra el entendimiento, para que la palabra del Señor renueve sus mentes y puedan ser vivificados, edificados en el Espíritu. Amén.
Por eso es necesario seguir estudiando la palabra de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si usted ya no señala a nadie, si usted ya no condena a nadie, si usted dejó el vituperio, y si usted aprendió a perdonar y a pedir perdón, usted tiene estos 6 mandamientos aprobados. Ese es el amor al prójimo. Escuche, esto se nos dio simplemente para que viviéramos conforme a la voluntad del Padre. Los primeros 4 es para que amemos al Señor. Al Señor tu Dios honrarás con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda la fuerza de tu corazón. Amén. Este es el primer y grande mandamiento. Dios no quiere que tú andes juzgando ni señalando a nadie. Dios quiere que aprendas a verte como si fuera que estuvieras al frente de un espejo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando somos carnales andamos mirando hacia afuera y vemos todo lo que está afuera y queremos arreglarle la vida a las personas y nos involucramos en cosas que a veces no tenemos que involucrarnos. Eso es ser carnal. Pero cuando usted viene a Cristo y tiene una nueva vida en Cristo Jesús y vive por la ley del Espíritu, usted pasó por un arrepentimiento y comienza una conversión. Convertirse significa convertir, dejar de mirar para afuera para mirar para adentro y comenzar a cultivar el corazón, aceptarse, reconocerse y comenzar a avanzar, crecer espiritualmente para toda buena obra, como Dios dice. Por eso es que hay muchos que dicen: conozco al Señor y creo en el Señor, pero andan tirando dedos, andan en maldicencia, andan vituperando y andan haciendo todo tipo de cosas que se salen de la voluntad del Padre. Y cuando usted camina en la perfecta voluntad del Padre, entonces usted anda espiritualmente. La ley no es para ti. Nada de estas cosas te puede acusar, porque eres espiritual, porque andas rendido, porque andas sujeto, porque vives por la palabra, actúas por la palabra, caminas por la palabra. ¿Cuál palabra? Por la ley, por el amor del Padre y por el consejo del Padre. Mire qué tan importante es esto. Esto le falta a la humanidad. La humanidad desechó esto. Usted puede ir aquí a la localidad y ver a todas las sinagogas y revisar dónde están los mandamientos. Y le aseguro que te vas a dar una sorpresa. Esto tiene que estar en nuestra mente, grabado en nuestra mente y escrito en las tablas del corazón. En el Salmo 119 dice que tenemos que guardar esto como un tesoro. Y que 7 veces durante el día tenemos que alabar a Dios, recordar la voluntad del Padre. Y entonces usted comenzará a ser perfecto. Una vez que usted es perfecto, Dios te aprueba. El Señor, el Padre, dice Jesús, que el que guarda sus mandamientos y lo hace, Él vendrá a hacer morada con Él. ¿Cuántos quieren que Dios venga sobre ustedes y los use como vaso de honra? ¿Quién no quiere esto? Pero tenemos que aprender a ser perfectos. Tenemos que terminar con esto. Tenemos que honrar a padre y madre. No podemos matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falsos testimonios contra el prójimo, no codiciar ni envidiar. Tenemos que aprender a vivir en nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar en Jesús. Tenemos que vivir por Él. Él da las fuerzas, Él da la fortaleza, Él bendice. Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero mucha gente viene a la iglesia para que Dios le añada las cosas. Y no es así. Lo primero es que usted tiene que volverse un hombre de Dios, una mujer de Dios, entrar en el reino de Cristo, vivir de la manera como Cristo dice para vivir, y luego Él, cuando te aprueba, entonces te va a añadir todas las cosas. Ahora mire lo que dice: dar. A muchos les cuesta dar. ¿Y qué significa dar? Da y se os dará. Tú tienes que dar para que se te dé.
La palabra lo dice. Dile al que está a tu lado, Jesús está hablando porque está en rojo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oiga, se lo voy a decir de otra manera. Si usted planta buena semilla, esa semilla germina, crece y produce mucho fruto. Si usted planta mala semilla, hasta la semilla pierde. Así que estamos en un mundo donde se materializa tu acción, tu intención. Y Dios nos manda a dar. Si queremos aprender a recibir de Dios, también tenemos que aprender a dar, sembrar para el reino especialmente. Darle a la viuda, al huérfano, al desvalido, al enfermo, al desposeído. Tenemos que aprender a compartir. No traíste nada, nada te vas a llevar. Te vas a llevar solamente las buenas obras, las obras que hiciste verdaderamente en el amor. Eso es lo que se te va a contar allá arriba, en el libro de las obras. En el libro de la memoria estarán los que piensan en Dios y los que tienen presente a Dios y los que involucran a Dios en sus negocios, en su trabajo, en todo lo que hacen. Ahí está escrito también. Y en el libro de la vida, en ese libro están los que nos vamos para la boda del Cordero. ¿Cuántos se van para la boda del Cordero? Apláudalo si te vas para la boda del Cordero. Yo me voy con Cristo. Ahora miren lo que dice. Y les decía una parábola. Les hablaba a ellos allí. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Cuando una persona, escuchen, no ha nacido de nuevo, no puede guiar a otra persona. Pero vamos a explicarlo mejor. Si una persona no ha recibido de Dios la añadidura y prueba o busca que la gente le sigue, ambos caerán en un mismo hueco, porque no se ha revelado la verdad del reino. El reino es para aquellos, escuchen, que verdaderamente se sumergen y profundizan buscando la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a profundizar buscando la presencia de Dios. Cuando más nos separamos para Él y cuando más le buscamos, le aseguro que no es en vano. Dios te pasa por un paréntesis de silencio. Un paréntesis de tiempo. Cuando yo comencé, quería servir a Dios y hacía todas las cosas en mi propia fuerza. Y oraba a Dios y me iba a las montañas y me metía en la oscuridad. Y Dios no me contestaba. Después de 7 años, cuando Dios vio mi diligencia, cuando Dios miró que amaba sus mandamientos y que vivía por ellos, entonces Dios comenzó a manifestarse en mi vida por medio del don de ciencia, por el denuedo espiritual. Comenzó a manifestar visión, revelación, sueños maravillosos en el cuerpo y fuera del cuerpo. Lo que habla la santa palabra de Dios es verdad cuando nos humillamos, cuando nos sujetamos, cuando hacemos obediencia. Entonces el Padre nos aprueba. No hay otra manera. No es el toque de un pastor, no. Esto es de Dios. Y esto es para que el hombre no se llene de vanagloria. Es Dios que se va a revelar. Es Dios que cuando pone el dedo sobre uno de ustedes lo hace instrumento de honra. Pero usted tiene que buscarlo. Usted tiene que preocuparse por estar en la presencia de Él. Usted tiene que capacitarse. Usted tiene que crecer en la palabra. Usted tiene que entender que usted vino a una vida espiritual para pelear espiritualmente. Porque tu lucha y tu guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huéspedes del mundo de las tinieblas, con espíritus, con indicios espirituales que usted va a pelear. Entonces, para que entienda una cosa, que usted está peleando con un mundo invisible que usted no ve. Y para pelear con ese mundo necesitas una fe genuina. Necesitas confiar en Jesucristo y necesitas estar irreprensible. Porque cuando tú estás contaminado, cuando tú estás falto, el enemigo te va a acusar y te va a dejar en vergüenza. Con Dios no se puede jugar, a Dios no podemos engañar, a Satanás tampoco.
conoce la palabra mejor que tú. Entonces mucha gente se cree, no sé qué se cree, pero si usted no se aprueba primero en la voluntad del Padre y si usted no alcanza la rectitud que usted necesita, usted está peleando en sus propias fuerzas. Tenemos que sujetarnos al Señor y vivir por Él y establecer su reino y anunciar el reino de los cielos se ha acercado y predicar las buenas nuevas a las almas que no conocen a Jesús. Jesús está viniendo, queda un corto tiempo. Aprovechemos ese tiempo al máximo y prediquemos las buenas nuevas del reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora miren lo que dice. Dice lo siguiente: así que, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Claro que no. Si no se ha revelado el reino de Cristo, ese está construyendo su propia doctrina, su propia herejía. Ese no está en la voluntad de Dios. Para comenzar este camino, usted necesita verdaderamente estar aunado al Padre. Y cuando usted está en su amor, usted es uno con el Padre. Jesús dijo que Él no vino a abolirlo, sino a darle cumplimiento. Y que Él se hizo uno con el Padre y que tú tienes que hacerte uno con Jesús. Amén. Aquí no hay otra cosa. Ahora mire lo que dice después de esto. Así que si el que guía está ciego, ambos caerán en un mismo hueco. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado en la bendita voluntad del Padre, para que lo entendamos, será como su maestro. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primer y grande mandamiento. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es igualito que el primero. Y de estos dos depende la ley de Moisés y los profetas. ¿Qué dice Jesús ahí? Que así como tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu vecino, tienes que amar a tu hermano y también a la suegra. Dale con la suegra. ¿Ves? Porque ya la guerra no es contra carne ni sangre. Este es un reino espiritual y este reino va a ser establecido. Seremos espirituales. Y quien es espiritual está conectado con todo. ¿Cuántos quieren estar conectados? Yo quiero estar conectado. Amén. Los que somos espirituales vivimos en la unidad del Espíritu. Y esto es lo más hermoso que hay. Vives en paz, vives en gozo, nada te preocupa, estás confiado, duermes bien, estás sano. Amén. Hasta el morir es ganancia porque nos vamos con Cristo. Amén. Tenemos un seguro que nos lleva a una vida eterna juntamente con Él. Así que yo no entiendo qué malo hizo Cristo para que lo rechacen tanto. Ahora mire lo que dice, y esto se va a poner mejor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Ve? Andas sacando la paja del ojo ajeno, andas criticando, andas chismoseando. Esto es para la iglesia, una predicación para la iglesia. La iglesia ya no puede tener este comportamiento. Por eso es que cuando usted nace en el agua y en el Espíritu, es porque hubo un arrepentimiento. Y en ese momento el Espíritu te va a ayudar a entrar en una conversión profunda. Ya no puedes mirar como mirabas, vas a comenzar a mirar hacia adentro. Es como si te pararas al frente de un espejo y comenzar a ver los defectos que están en ti. Amén. Y entonces comienzas a arreglar el corazón. Si está falto de perdón, comienzas a entender qué es el perdón. Si necesitas cambiar y renovar tu mente por medio de la palabra, comienzas a cambiarlo. Y comienzas a entender que tropezaste más de una vez y que hiciste daño y que heriste muchos corazones y que mentiste y que engañaste y que manipulaste. Y comienzas a cambiarlo todo por medio de la palabra y por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando usted recibe de Dios esa transformación por medio de su palabra, es cuando el Espíritu Santo va a vertir su unción sobre ti. Y entonces cuando tú vas a tener para poderle dar a otro lo que tú recibiste del Señor. Pero mientras que tú no recibas nada del Señor y tú ofreces, tú no estás ofreciendo nada. Tú ofreces lo que cargas en tu corazón. Y mire lo que dice. Por eso habla de la paja del ojo. Y dice, o ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Ven? Llamas al otro pecador, pero no mira cuántos pecados carga tú encima.
cuánta maldad tú haces, cuántas mentiras dices, cuánto manipulas para salirte con la tuya. Por eso es que si usted se aprueba en la voluntad del Padre, usted está hecho. Usted entra en el reino de los cielos. Usted se sumerge en la presencia. Jehová, Jesús, el Señor, el Padre se manifestará en tu vida y vendrá a ser morada contigo. Así que tienes un problema y el problema no está afuera. No podrás seguir culpando a tu mamá, no podrás culpar a tu esposa, no podrás culpar a tu vecino ni tampoco a la suegra. Todos los errores, todos los tropiezos que tuviste fue por tu propia culpa, porque tú tomaste tus propias decisiones. Así que no puedes andar señalando a más nadie. Y este mensaje es para que entendamos cómo es que Dios quiere que tú procedas. De verdad vamos a cambiar, porque entramos en una conversión con la ayuda del Espíritu Santo. Arrepentidos y convertidos, pero muchos se arrepienten. Pero no les explican esto, entonces salen ahí y el mundo los engaña, se deslizan y vuelven otra vez a lo mismo, ensucian las vestiduras. Pero cuando usted está firme y cuando usted le ha creído a Jesús y cuando usted busca de su presencia y cuando usted quiere crecer en Él, el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere arrastrarte nuevamente a ese mundo viejo, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Pero usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tienes un Señor, tienes un señorío sobre ti, tienes una ciudadanía celestial y tienes las alas del Espíritu, tienes agua Padre para que puedas resistir lo malo. Y mire lo que dice esto. ¿O cómo podés decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Y hay mucha hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si primero no limpias tu corazón, si primero no te perfeccionas, si primero no recibes de la unción del Padre, ¿cómo tú puedes ofrecer lo que no tienes? Eres un mentiroso, eres un hipócrita. Y muchos toman el nombre de Dios en vano. Por eso yo recomiendo a esperar en el Señor. Escuche, si hay alguien que quiere cumplir los anhelos de tu corazón, es el Señor mismo. Amén. Y ya a muchos le ha escuchado su oración. Ahora mire lo que dice. Preste atención. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. El árbol por su naturaleza es un árbol, porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿sí o no? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aquí hay una situación fuerte. Cada quien se va a conocer por lo que es. Cuando usted viene a Cristo, usted ya no puede hablar por hablar. Si usted habla, mire que lo que usted habla vaya con el hecho. Porque hay una gran nube en nuestro alrededor. Nosotros testificamos a Cristo y decimos que Cristo es real. Pero hay alguien que nos está mirando para ver si lo que hablamos es lo que realmente hacemos. Entonces, si queremos testificar el reino de Cristo y a Jesucristo, lo que hablamos es lo que debemos hacer. Si damos nuestra palabra no puede ser quebrada. Debemos cumplir con la palabra que damos. Debemos ser responsables, porque Cristo es disciplina, Cristo es amor. El quien vive en Cristo vive organizado. No puede vivir desordenadamente. El mundo vive desordenadamente. Las tinieblas, los demonios y todos ellos viven desordenados, haciendo mal. Pero usted tiene que aprender a vivir diligentemente y entonces Dios te va a bendecir. Esto es diferente. Cuando vienes a vivir en Cristo tienes una vida diferente. Yo hablo por mi experiencia, por lo que he vivido, por la transformación que Dios hizo en mi vida. Y durante todos esos años estuve capacitándome y no termino de aprender, sino que debo enseñar y mejorar cada día. Seguir creciendo y avanzando en todas las cosas del reino de mi Padre y en todo lo que Él me quiera revelar. Así que apenas estoy comenzando. Maravilloso es el Señor.
Así que no me voy a aburrir. Pero ya hay muchos que se aburrieron. Ahora mire lo que dice. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche esto. La gente habla de la riqueza de su corazón. Usted es hombre de Dios, usted tiene que confirmarlo todo. Si lo que está hablando es verdad. Mire sus hechos, mire sus frutos, mire su intención, pero también mire su acción. Entonces usted entenderá si lo que sale de ese corazón es bueno. Y también conocerá sus frutos, porque por su fruto los conoceréis, dice Jesús. Así que ya nadie nos puede engañar. El Señor nos quitó, escuche, las escamas, nos quitó la venda que teníamos. El mundo ya no nos puede engañar. Y mira cuánto engaño hay en este tiempo, que aún incluso los escogidos serán engañados con tantas fábulas y con tantas doctrinas y con tantas cosas que están enseñando. Y Jesús lo que quiere es que nos volvamos a la senda antigua, que nos volvamos a la voluntad del Padre, que aprendamos a ser rectos, a ser justos, a ser honestos, que hablemos verdad. Eso es lo que Jesús quiere. Amén. Las naciones están como están porque desecharon el amor del Padre. Y los hombres escogen a los hombres y escogen lo peor. Cuando la iglesia dejó de exhortar y amonestar el pecado, escuchen, los hombres comenzaron a probar las injusticias. A los malos comenzaron a llamar bueno. Porque no estaba la iglesia para decirle eso es malo, eso es pecado. No habían atalayas. Por eso la iglesia ha sido reducida. Y por eso Jesús mismo viene a levantar su remanente fiel, lo que resta. Y usted es uno de ellos. Amén. Nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo. Yo sé lo que nos vamos con Cristo. Ahora mire esto. Aleluya. Versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está la pregunta. Jesús está preguntando, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? A ver, Jesús manda a guardar los mandamientos. Y entre todas las cosas, entre los 10 mandamientos hay uno muy especial. ¿Por qué no guardas el día de reposo? ¿Ves? ¿Por qué no honras a tus padres? ¿Por qué sigues mintiendo o hablando en contra de tu prójimo? ¿Por qué vituperas contra tu prójimo? ¿Porque te gusta el chisme? Así de simple. ¿Por qué sacan la paja del ojo ajeno? Dice el último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni nada que esté dentro de las puertas de la casa de tu prójimo. O sea, eres un envidioso. Y los hombres de Dios y las mujeres de Dios no podemos estar en esto. Dios nos manda a desprender el corazón. Dios nos da una libertad única. La verdad nos hace libre. Y vivimos, escuche, bajo su condición. Vivimos por su amor. Y el hombre de Dios depende de Dios, no depende de los hombres. Ni de qué dicen los hombres. Vivimos por lo que Dios pone en el hacer como el querer y por lo que Él manifiesta. En muchos están lejos de lo que es la voluntad y la doctrina del Padre. Ahora mire lo que dice. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, escuche, ustedes que están recién bautizados, vinieron a Cristo y oyen mis palabras y las hace, os indicaré a quienes son semejantes. Wow, oído. Todo el que viene a mí y escucha mi palabra y la hace, le diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, profundizó. Dice así, y puso el fundamento sobre la roca. La roca es Cristo. Le creyó a Cristo y vive por Cristo, vive por su palabra, hace como su palabra dice, camina por su palabra y todo lo pesa en su palabra. Aleluya. Y cuando vino una inundación, cuando vino el problema, el río dio con ímpetu contra aquella casa
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos van a decir? El que está recto delante de Dios y a quien Dios aprueba, mire, puede venir lo que venga, pero no lo puede tocar, porque la mano de Dios te está cubriendo, porque el poder de Dios está contigo. No hay diablo que valga, no hay problema que exista, porque esa persona vive para Cristo y el diablo tiene que huir, porque es una guerra espiritual. Ahora mire lo que dice después de esto: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que lo mejor es creerle a Cristo, guardar su palabra, y no espere que el Señor te diga: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y Jesús reiteradamente dice que debemos guardar sus mandamientos, que debemos guardar su ley, que guardemos el amor del Padre, que guardemos sus estatutos. Lo dice todo el tiempo. Haz esto y vivirás. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Vamos a darle un aplauso porque Él es fiel. No que estoy en la gracia. Sí, la gracia es un regalo de Dios. Si te descuida, pierdes la salvación. Muchos piensan que viven en gracia y viven desgraciadamente. Están separados de Cristo porque no hacen obediencia y simulan ser los mejores cristianos, llenos de codicia, llenos de vanidad, cuando Dios nos manda a ser humildes y mansos. Este es el carácter de Jesús. A compasión, misericordia y amor os he llamado, y se los digo todo el tiempo, y no me cansaré de decirlo, porque Jesús llamó esto a sus siervos, a su pueblo, a ser manso y humilde de corazón. A compasión, misericordia y amor os he llamado. Jesús no pidió más nada de ti. Y si vas a hacer el trabajo de Dios, despréndate de todo lo que tienes. Debes depender de Él, porque Él se perfecciona en tu debilidad, en tu necesidad. Tremendo es el Señor, ¿no? Para que nadie se jacte, para que nadie se llene de vanagloria. Lucas capítulo 7, y mire lo que dice. Esto es para confirmar. Después de que habla esto y le da esta enseñanza a su pueblo, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, presten atención, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión es una persona muy importante, es una persona con autoridad, una persona que delega, una persona con condición. Oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mandó, escuchó de Jesús y pidió que le dijeran a Jesús que viniera a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿A quién? Al centurión. Porque ama nuestra nación. Diga conmigo: ama nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? Que amaba al prójimo. Oiga, era un hombre que conocía la ley de Dios, la voluntad de Dios, porque para amar la nación tiene que conocer la ley de Dios y estar aprobado en ella. Y nos edificó una sinagoga. Era temeroso de Dios, o sea, que guardaba los dos grandes mandamientos. Así la Escritura me muestra, me revela que este centurión era temeroso de Dios y amaba a su prójimo. Y mira cómo le dicen los ancianos. Le dicen esto importante: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a su pueblo y porque es temeroso de ti. Y luego dice lo siguiente. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Los ancianos decían que era digno. Oiga esto: el hombre es temeroso de Dios y amaba a la nación, o sea, amaba a su prójimo.
Mas sin embargo en su humildad dice: no soy digno de que entres en mi casa, que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, él ni siquiera se molestó en ir directamente a buscar a Jesús. Y mira el contraste tan maravilloso. Dice lo siguiente: pero di la palabra y mi siervo será sano. Escuche esto. Él no se molestó en ir y le dijo: solo di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ve, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era un hombre de fe. Conocía la ley, amaba al pueblo, era temeroso de Dios. Por supuesto que era digno. ¿Qué me dice la palabra? Que todo el que es digno recibe el favor de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y les enseño de esta manera para que ustedes entiendan que Dios es un Dios de orden. Usted no puede hacer nada para Dios si te quiere saltar esto. Él te manda primero a hacer esto. Y después que tú lo hagas, Él te aprueba. Porque nadie puede engañarlo. Y mire lo que dice después de esto. Dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no tuvo que ir allá. Bastó la fe de este hombre. Bastó la condición de este hombre, que era digno. Y todo el que se hace digno recibe del Señor el anhelo de su corazón. Amén. Por eso es importante guardar la voluntad del Padre. Ahora mire lo que dice después. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella gente de la ciudad. Si había con ella mucha gente de la ciudad, ¿cuál sería la razón? ¿Porque era muy conocida? ¿Porque era una mujer muy buena? ¿Porque era una mujer bondadosa? ¿Porque amaba a su prójimo? Era una viuda y estaba perdiendo lo único que tenía. Esto me dice a mí que era una mujer que tenía buena obra. Cuando hay mucha gente y mucha gente de verdad viene y se conduele contigo y se aúna contigo en tu dolor, es porque eres una persona que hiciste buenas obras, porque hiciste cosas buenas. Y mire lo que dice la palabra de Dios a continuación. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús te dice esta noche: a ti te digo, levántate. Estás sano, estás libre, tienes vida y vida en abundancia, porque el Señor da vida y vida en abundancia y vida eterna a quien le cree. Y esta mujer inmediatamente recibe el milagro. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Aquí Jesús también me muestra de que si usted gime con un corazón sincero, Él se va a conmover. Porque cuando un corazón es quebrantado, partido, y desde el centro de su corazón, desde donde emana la vida, usted clama a Dios en espíritu y en verdad, el Señor le escucha. Así que, hermano, usted no está solo. Usted tiene el Abba Padre. Usted recibió el espíritu de adopción. No le tenga miedo a nada.
No hay razón ni motivo para tenerle miedo a la oscuridad, ni al diablo, ni a nadie. Porque el que es mayor de todos está contigo y va contigo. Y Él pelea por ti. Ahora miren lo que dice. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones alrededor. Los discípulos de Juan le dijeron, le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Ustedes llegaron hasta acá, ustedes no consiguieron tropiezo. Ustedes son bienaventurados, doblemente bendecidos. Porque tienen vida en abundancia y tienen vida eterna juntamente con Jesús. Maravilloso es el Señor. Así que tenemos que aprender a convertirnos. Y te vas a convertir es desde adentro. Usted tiene que empezar a ver lo que usted fue y dejar eso atrás y renovar esas cosas con las nuevas cosas que Dios te da para que tú hagas. Las cosas viejas pasaron. Si tú traes las cosas viejas a tu presente, no podrás avanzar. Si tratas de meter tu futuro en tu presente, tropezarás. Vive el día a día. Jesús dijo que hay que vivir el propio día porque cada día tiene su propio afán. Vive confiado en Jesús. Alábale, adórale, exáltale, testifícalo y habla de Jesús. Él sabe cuál es tu necesidad y Dios paga mejor que los hombres. Que tu dependencia sea completamente de Jesús y no de los hombres. Aprende a guardar su voluntad y vive por su voluntad. Habla verdad, haz justicia. Esta es la senda antigua. Hablar verdad y hacer justicia y permanecer en el amor del Padre. Lo enseñamos la semana anterior. El consejo del Padre es su amor. Es el amor del Padre para nosotros, para sus hijos. Él quería que viviéramos reposados, en paz, en Él, confiados. Pero la humanidad se extravió. Y muchos enseñaron cosas que no debieron enseñar. Esto es el todo del hombre. Haz esto y vivirás. Maravilloso es el Señor. Vamos a ponernos de pie. Un saludo muy especial, un abrazo fraternal en el nombre de Jesús para los que están en los medios. Cristo Jesús le ama. Tú eres más que vencedor. Vive por Cristo, ama a Cristo, predica su palabra, testifícalo, dale toda la honra y la gloria. Él sabe que tú tienes necesidad. Él sabe qué conocimiento y que tú necesitas y que el Señor te añada todo lo que te esté haciendo falta espiritualmente. Cristo Jesús le ama. Hasta una próxima oportunidad. Shalom Maranatha.